Tema 6. La restauración de la República. Ante el contexto nacional de pugnas internas, fue relativamente sencillo para Francia imponer un proyecto monárquico en México, que se concretó en la figura de Maximiliano de Habsburgo. Una vez insaturado el imperio, Maximiliano demostró su preferencia por las políticas liberales. Fue tolerante con la libertad de culto, promovió legislaciones que estipulaban que la jornada de trabajo sería de 10 horas como máximo. Suspendió las deudas mayores de 10 pesos y promovió la construcción del ferrocarril México-Veracruz. Mientras tanto, al norte del país, Benito Juárez se negaba a proclamarse derrotado, aun cuando Jesús González Ortega, ministro de la Suprema Corte de Justicia, le exigía que entregara la presidencia. Los liberales subsistían en guerrillas, que se transformaron en fuertes ejércitos gracias a un préstamo que obtuvieron en Estados Unidos en 1875. Ante tales circunstancias, Maximiliano se convenció de que debía abdicar, pero sus ministros le negaban esa posibilidad. Su esposa Carlota viajó a Europa para solicitar apoyo, pero nadie atendió sus ruegos. Esta situación provocó su locura. El ejército liberal continuó con su exitoso avance al centro del país. Maximiliano se refugió en Querétaro. La restauración de la República, aspectos económicos, políticos y sociales. La restauración de la República Federal significó el fin al conflicto entre conservadores y liberales con el triunfo de estos últimos. El siguiente paso era constituir las bases económicas y políticas de un Estado que diera unidad a un país heterogéneo. Desde que México se convirtió en un país independiente, la población había pasado por años de lucha, lo que había provocado que existiera una escasa población, concentrada principalmente en el sur y centro del país. La desigualdad que había prometido la lucha de independencia no sucedió. La mayor parte de la población vivía aún en la miseria. Además, el desorden del país por los años de lucha se veía acompañada de una alta improductividad provocada por el abandono de minas y haciendas. En el periodo de la restauración de la República, de educación jugó un papel importante como un instrumento que podía resarcir la honda fractura generada por la guerra. Por este motivo se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, que adoptó el modelo impositivista para combatir el modelo tradicional y sustituir las explicaciones religiosas por las científicas, bajo el lema Orden y Progreso. Gobiernos liberales. Una vez que cayó el imperio, Benito Juárez preparó las elecciones, en las que competiría con dos liberales más, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, este último un héroe militar destacado por su participación en la lucha contra Maximiliano de Habsburgo. La contienda electoral fue ganada por Juárez, lo que generó un gran descontento entre sus enemigos políticos, que cuestionaban su reelección. Sus enemigos se multiplicaron cuando promovió la restauración del Senado. Juárez impulsó un gabinete civilis. Los militares que asumían la victoria sobre el imperio de Maximiliano se sintieron provocados, en especial Porfirio Díaz. En 1861 Benito Juárez se reelige. Sin embargo, en esta ocasión Porfirio Díaz no se resigna y se pronuncia contra la reelección a través del Plan de la Noria. Promulgado el 8 de noviembre, los juaristas lograron contener el movimiento y Juárez llegó a la presidencia. Pero su frágil salud hizo que muriera el 18 de julio de 1872. Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió el poder ejecutivo. Enseguida convocó a las elecciones y ganó, dando continuidad a las políticas de Juárez. Entre los logros de Tejada está dotar de carácter constitucional las leyes de reforma, lo que da una clara muestra de la tendencia hacia la secularización de la vida del país. Las aspiraciones de Porfirio Díaz a la presidencia no esperaron hasta que se realizaran las siguientes elecciones y nuevamente se pronunció en contra del gobierno. De Tustepec acusó a Lerdo de Tejada de violar la Constitución. En las siguientes elecciones presidenciales, Lerdo de Tejada venció a Porfirio Díaz y continuó en el poder. José María Iglesias, un jurista, escritor y político mexicano que se había destacado por su participación en las reformas liberales, declaró que hubo fraude electoral y Porfirio Díaz se asumió en esta proclamación, logrando que Lerdo de Tejada huyera. Tema 7. Porfiriato, consolidación de un gobierno de nación y crisis. La historia del capitalismo es demasiado compleja como para resumirla en unas líneas. Solo subrayamos el contexto mundial a principios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que México se incorporó al panorama económico mundial del capitalismo de manera tardía, cuando las naciones industrializadas ya estaban en la escena económica y tuvo que depender de estas para lograr industrializarse. 7.2. Aspecto económico, político y social. El porfiriato fue una etapa de claro crecimiento económico a través de una inversión extranjera. Los estímulos para invertir características a este periodo. No olvidemos que Porfirio Díaz heredó una situación económica complicada de los gobiernos que le antecedían.
Las deudas con el extranjero y una hacienda pública en quiebra no beneficiaban a la nación. México se incorporó a la escena mundial como exportador de productos. Y una producción de autoconsumo, pronto el país pasó a ser exportador de materias primas. Las profundas transformaciones estuvieron sostenidas legalmente. Se creó un código comercial que impulsaba el libre tránsito de mercancías. A esto se sumaba un subsidio a la industria y la construcción de obras públicas. Aspecto político. La llegada de Porfirio Díaz a la presidencia representó para México la aparición de un proyecto militar. Jóvenes inexpertos provenientes de las filas de ejército asumían cargos públicos, argumentando que la nación requería poner en manchas la Constitución de 1857. La inexperiencia de Díaz lo hizo darle la espalda a lerdistas, juaristas e iglesistas. Su política tenía como base el orden pese a la libertad. Su propósito era ser el hombre de palo y de mando. En general, Porfirio Díaz era un hombre que le gustaba dar órdenes. Se inclinaba por la pulcritud y las buenas costumbres, por lo que podía dar el mando esperado por las clases medias. Tenía conflicto por el manejo de civiles, así que su gabinete sufrió de constantes cambios. El 1 de diciembre de 1884 regresó Porfirio Díaz a la presidencia. Renovado y acompañado de una esposa joven, regresó con el firme propósito de poner orden y hacerse indispensable. Mantuvo un ejército grande, si acaso hubo reducciones fueron en las filas lerdistas, lo que causó revueltas. El ejército de Porfirio Díaz combatía no solo las sublevaciones de sus enemigos militares, sino la de los indígenas insurrectos, que se aplicaban a la lucha armada contra cualquier intento de rebeldía. Esto provocó aprietos en el tesoro público, ya que los gastos parecían mantener la paz se incrementaban. Aspecto social. Con el objeto de simplificar la información, mencionamos específicamente dos aspectos relacionados con el tema. Uno es el tema de la paz y otro cambios sociales que se generarán como resultado de los signos del capitalismo. El aparato represivo que hacía y se extendió en diferentes sectores, no solo en el espacio público, sino también en sectores laborales, con el fin de garantizar la productividad a través del trabajo forzado. El régimen pronto cobró un tinte autoritario. En cuanto a los cambios sociales, estos pronto se manifestaron. La entrada de México a la escena del capitalismo mundial representó una mayor demanda de mano de obra barata en sectores como el agrícola, minero, industrial, cada uno con características específicas para asegurar productividad. En el sector agrícola aparecieron las relaciones de producción heredada de la hacienda. Por ejemplo, la hacienda tenía una forma de trabajo fijo, no asalariado o pagado en especie, y existía una tienda de raya que ligaba a la familia del trabajador con la hacienda. Aunque se fueron incorporando innovaciones que permitieron el aumento de sus exportaciones, la producción incorporaba cada vez más trabajadores con el objeto de satisfacer la demanda mundial. Por otra parte, el trabajo en la minería y la industria se basaba en las largas jornadas de trabajo y bajos salarios. Crisis y sucesión. El gobierno de Díaz tuvo diversas crisis en plenos económico, político y social que lo hicieron incursionar su política de mantenimiento de la paz. El régimen de paz no daba cavidad en nuestros sectores sociales. Además, la fractura de los militares provocó una crisis política. Para 1908, Díaz consiguió una entrevista al periodista norteamericano Krugman. En ella declaraba que estaba listo para la democracia y que no era su intención participar en las elecciones que se aproximaban. La crisis desatada a raíz de esto ayudó a poner fin a la dictadura años después. Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis en octubre de 1910. En él se desconoció el gobierno de Díaz y se proclamaba la no reelección. La incapacidad del ejército de Porfirio Díaz para controlar la rebelión del pueblo pronto lo llevó a firmar su renuncia. Posteriormente se convocó a elecciones en las que triunfó Francisco I. Madero.